En la En nube, la queda nube. todo. Bueno, pero también queda YouTube. Bien, Inicio buenas tardes a todos y todas. La verdad que yo me siento muy feliz por este coloquio, por el nivel de los expositores que hoy están esta tarde. Un nivel de expositores que son de varios países de Latinoamérica. Y les quiero contar un poquito quién organiza. Organiza una red, ahí Carolina sabe porque la armamos también con Carolina. En el 2020, cuando estábamos en pandemia, decimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Empezamos a armar esta red latinoamericana que tiene hoy 9 países, le incluyo 9 países, que la voy a nombrar las organizaciones. Hay algunas varias de algunos países. Está, por ejemplo, Éxodo Venezuela, Libera Chile, RAT Argentina y RAT Chile, Sintrata de México, la organización ABA de Costa Rica, SECASEM de Bolivia, Ciberwarmis de Bolivia, el Centro de Estudios en Masculinidades y Género de Uruguay, la Red de Mujeres contra las Violencias, la querida Claudia ahí en Argentina, Azafavit de Bolivia, el Movimiento El Pozo de Perú, Proyecto Panambí de Uruguay, Fundación Mujeres Creciendo de Argentina y la Asociación de Mujeres Cuña Techapira de Paraguay. Bueno, estos somos, ahora esperamos ir creciendo y nuestra intención es no solamente hacer ese tipo de actividades, sino también trabajar todo lo que tiene que ver con la prevención, en algunos casos también cuestiones de asistencia y jurídica, ¿no? Entre los países que forman esta red, que se llama Organizaciones Unidas contra la Trata y Violencias. Así que trabajamos también las violencias. Bueno, voy a empezar a presentar a nuestros panelistas. Va a iniciar este coloquio Enrique Stola, que ahí lo tenemos. Ahora vamos a ponerlo que se vea vista. Espérense un cachito. Bueno, vista. El orador, está el orador. Bueno, Enrique Stola. Y Enrique Stola es, entre el enorme currículum que tienen todas estas personalidades, es psiquiatra, es psicólogo, es reconocido por su labor clínica y su participación en causas vinculadas a derechos humanos, violencia de género y abuso sexual. Se ha formado en la provincia de Buenos Aires y con trayectoria en ámbitos rurales y urbanos. Cobró notoriedad por ser perito en casos judiciales muy emblemáticos y uno de los más importantes que seguramente vamos a recordar es el proceso contra el sacerdote Julio César Grace. Y un montón de cosas más que estaban en el Doc Google, así que los que se anotaron lo han leído. Bueno, voy a dar el marco, más o menos, tienen 20 minutos cada uno. Después vamos a tener unos 10, 15 minutos de preguntas, así que los que quieran hacer preguntas pueden ir haciéndolas por escrito mientras el expositor va hablando. Bueno, te doy la palabra, Enrique, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Eh, Muy bueno estar con Daniel, Darío, con Dora. Muchas gracias, Viviana, por la invitación. Una de las preguntas que habías hecho, Viviana, en nuestro intercambio era eh, cuando revisé los mandatos patriarcales, etcétera, ¿no? Mandatos que sigo revisando, obviamente, y además hace casi 30 años que estoy con una compañera feminista que me marca muchas cosas cotidianamente. Este, y lo que podría decir es que de chico viví situaciones que tenían que ver con eh, discriminaciones, discriminación política a mi familia, a mi madre fundamentalmente por ser peronista, eh, discriminaciones varias que me hicieron muy sensible a las situaciones, me hicieron visualizar situaciones de injusticia a las cuales no le podía poner nombre hasta que fui avanzando en mi proceso de instrucción.
Y cuando el retorno de la democracia, que yo ya estaba, yo me recibí en el año 77 en Córdoba y bueno, hice lo que se llama el exilio interno, al otro día me vine a Buenos Aires y aquí atendiendo por un lado, a compañeros, compañeras que habían sufrido tortura, malos tratos, etcétera, poniéndolos en condiciones para que se fueran muchos al exilio. Y por otro lado, atendiendo a mujeres que en aquel momento se hablaba de violencia doméstica, ¿no? Pero fue, si bien yo percibía esta asimetría y había aprendido mucho con compañeras militantes en la década del 70, fue con la democracia y con el acceso a las teóricas feministas que empecé a ponerle palabras y a entender cómo se daban los mecanismos de dominación social y cómo se expresaban esto en los vínculos y en el propio cuerpo, ¿no? Y, y pensé que definirse como feminista era una definición política, así que esto lo hice a fines de la década del 80, pero por supuesto era un psiquiatra feminista y, y para los demás era una locura, no más de que cualquier psiquiatra se puede permitir en aquel momento. Con la lucha de las compañeras, esto adquirió otra relevancia y otro posicionamiento, ¿no es cierto? Bien, ahora pasamos a más a este tema generalizando. Y yo recordaba la pregunta que una vez me hizo una joven en una charla que me dijo, ¿qué piensan los hombres? ¿Qué piensan los hombres de todo esto? De la violencia de género, de los femicidios, de lo que sufrimos. Y yo le dije, los hombres no pensamos nada, no pensamos nada. Los hombres solamente podemos empezar a reflexionar cuando hay alguna situación o alguna práctica social de alguien conocido, etcétera, o alguna situación social que nos impacta y nos cuestiona en nuestro rol. Si no, no pensamos, estamos en el punto cero, estamos en el lugar de la normalidad, de lo que debe ser. Estamos ahí instalados desde el sentido común dominante de lo que las cosas son como son, ¿eh? Y esta es la sociedad. Entonces, recordé recordé todo el trabajo que han hecho teóricas como Dora, Diana Mafia, Rita Segato, etcétera, y cómo hemos podido darnos cuenta que, por lo menos los varones que estamos trabajando en esto, que el Estado es patriarcal, en la sociedad patriarcal, y que las instituciones, como señaló en algún intercambio que tuvo de ideas que tuvo Rita Segato con Irene Montero, las instituciones tienen género. Entonces, ¿qué necesitamos para transformar nuestra sociedad? Y necesitamos políticas feministas, políticas con perspectiva de género desde todos los ministerios y desde el Estado, ¿no? Eh, ¿Qué pasa cuando hay femicidios? ¿Cómo reaccionan los varones en general cuando hay femicidio? Cuando hay un femicidio que impacta socialmente. Porque si no, la cifra de femicidio lleva al comentario de, qué barbaridad, y se acabó. Pero cuando impacta, eh, los varones en general, los hombres de bien, los jefes de familia, los, este, los varones comunes, hablo desde los que pertenecen a la oligarquía dominante, clase dominante, hasta el que menos, hasta el que está en situación más miserable, piensan, ese es un loquito, a esos tipos hay que matarlos. Inmediatamente nosotros estamos dentro del bien, estos son los malos, a estos hay que matarlos.
Bueno, y cuando este tipo es un violador y además es una violación que impacta socialmente, ¿cuál es la respuesta y qué leemos a través de las redes? Lo tienen que mandar a la cárcel para que lo violen, ¿eh? Que le pase lo mismo, o sea, que el castigo sea la violación, o sea, que se sigue sosteniendo lo que es la cultura de la violación. ¿Y qué pasa cuando esto le pasa cuando hay un femicidio sobre una joven, una mujer que está en situación de explotación sexual, que está siendo prostituida? Y ahí pensemos, tomemos el ejemplo de dos o tres tipos, ¿no? Un tipo que entra ahí a una habitación, está una mujer, él exige que se le hagan o solicite que se le hagan tal cosa, paga, está en una situación de contrato formal, avalado por el sentido común, ¿eh? Ella decidió hacer eso, presta un servicio, una cosa loca, pensar que los servicios son las cosas que se hacen bien a la humanidad. Hacerlo acabar un tipo no es un servicio. Presta un servicio y el tipo se va, tranquilo, pero con una sensación. Viene otro que pide otra cosa y por ahí insulta a la mujer o la golpea porque los riesgos sabemos que son grandísimos de todas estas mujeres que están en situación de explotación sexual, paga y se retira. Y puede venir otro que viene para que ella lo escuche y él habla, 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 ella tiene que soportarlo, tiene que poner cara de que lo comprende y todo eso y sale. Nos encontramos con tres tipos que son aparentemente diferentes, pero los tres salieron de ahí con una profunda sensación, con una validación simbólica. Nosotros somos machos, nosotros somos hombres. Pero además de tener esa validación simbólica, a ninguno de los tres se le ocurrió que esa chica por ahí había sido secuestrada y estaba esclavizada totalmente, y sino que vivía aterrorizada sin poder ejercer obviamente su libertad, y sino que vivía en situación de miseria y para poder comer está haciendo eso. No, esas cosas no se nos ocurren a los varones. No se les ocurre a los varones que participan de la explotación sexual. Millones de varones, miles de varones en nuestro país, millones de varones. Y todos estos grupos de varones que no piensan nada, cuando aparecen estas políticas de Estado machista como la que está sosteniendo el miserable presidente que nos gobierna, eh, cuando aparecen estas políticas machistas, es decir, claramente sexistas, claramente machistas, eh, están rápidamente dispuestos a aceptar y a apoyar esta teoría de que los varones le cagan la vida a las mujeres. No, perdón, que los varones le cagan la vida. Eso es lo que pienso siempre cada vez que escucho a una mujer. Pero cuando estos tipos lo que dicen es que las mujeres le cagan la vida a los varones. Y entonces ahí entra toda esa propaganda que están haciendo, esa política que están haciendo para que se instale socialmente, y de alguna forma ya lo han logrado, de que las denuncias falsas son un gravísimo problema, denuncias falsas en temas de género, en temas de agresiones sexuales a niños, a niñas, de violencia contra las mujeres. Que las denuncias falsas son un gravísimo problema que le joden la vida a los varones, que le arruinan la vida a los varones. Acá las únicas que se arruinan son las mujeres, o son los chicos, o son las chicas, las nenas. Ningún varón ve arruinada su vida, suponete, porque está dentro del 0,08% de alguna denuncia que no fue trabajada en el Poder Judicial. No existen esas denuncias. Sin embargo, estos hombres que no piensan, que son la gente de bien, cree firmemente que a los varones se les caga la vida. Hace un tiempo
uno de estos machistas rubiales en España, produjo un escándalo que se conoció internacionalmente, que impuso, agredió besando a una gran jugadora del equipo español. Y el otro día, el tipo, por más que recibió repudio de todo el mundo feminista, el otro día el tipo presentó un libro, anda entrevistado por todos los canales de televisión. A los tipos no le jode la vida, porque siempre tienen una red de sostén, que es la red de sostén patriarcal. Eh, Luego, hombres que traicionan al patriarcado. Yo creo que todavía los varones que han roto eh, o que están con una actitud crítica, que están con una actitud crítica y que revisan los modos de dominación masculina y en qué modo dominan, todavía no somos un número significativo para que impacte políticamente y para que impacte nuestra cultura. Hay que seguir trabajando en ese sentido. ¿Eh? Recordemos además que eh, las tecnologías usadas por todo lo que es la estructura, de lo que son las matrices de dominación, van generando el sentido común en la sociedad, pero también van haciendo que los cambios, también los cambios sociales van produciendo cambios en la forma en que los varones expresamos la dominación. Entonces se ha hablado bastante de nuevas masculinidades, etcétera. El patriarcado produce permanentemente nuevas masculinidades. ¿Eh? La cuestión es que cada varón que esté trabajando en esta temática, lo que tiene que hacer es revisar la forma en que domina, la forma en que sostiene la dominación masculina, que a su vez produce espacios de privilegio para los varones. Pero no usemos solo la palabra privilegio. Ahí esos privilegios se sostienen, ya sea los privilegios que socialmente se da a un varón que lo eligen para un puesto y rechazan a una mujer porque puede quedar embarazada, por ejemplo, aunque esté más formada la mujer, más capacitada. Esas son privilegios, sociales, pero que están sostenidos por la estructura de dominación masculina dentro de la sociedad patriarcal. Entonces, la propuesta es, cada uno de nosotros tiene que revisar y preguntarse cómo domino, porque en una sociedad que tiene las estructuras de dominación, como son en general la mayoría de las sociedades hoy complejas, todas las personas aprendemos a dominar y también a ser dominada, a someternos. Entonces tenemos que romper esto que desde tan pequeños nos han incorporado, y los varones tenemos que romper una cosa que es muy fuerte, que hace mucho a nuestra estructura psicológica, y que es el goce por la dominación. Entonces podemos encontrar un tipo que colabora en la casa, aporta tareas de cuidado, y que las demás mujeres en una pareja heterosexual le dicen a su esposa, a su compañera: "Ah, es una maravilla el tipo que tenés, no lo pierdas nunca", etcétera, etcétera. Pero no sabemos, y esto lo tiene que descubrir ese tipo o lo va a descubrir la mujer, en qué forma también puede expresar la dominación de ese tipo. Recordemos que durante la pandemia alguna encuesta señalaba que los varones hasta 40 años habían participado en general casi el 50% en tareas de cuidado, pero aquellas tareas de cuidado que no le gustaban no las realizaban. Y eso es ejercicio de poder. En cambio, la mujer tenía que hacer todas las tareas. ¿Mm? Cumplo acá con 18 minutos. Te falta, ¿eh? Tenés, si querés, tenés un Ah, poquito más. tengo acá. Está bien. Bueno, Gracias. muchísimas gracias. Siempre tan claro, Enrique, todo lo que decís. Bueno, vamos a presentar a nuestro segundo panelista que viene de Uruguay, es uruguayo.
es Darío Ibarra Casal, también con un currículo inmenso. Darío, no pude leer todo, pero leo una parte importante de tu currículum. Darío es doctor en psicología, licenciado en psicología, diplomado en antropología social y política, especialista en educación sexual, director de la comunidad Sexualidad Masculina Consciente, director del Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género, y también es docente en distintos espacios de formación en Latinoamérica y de formación de maestría y doctorado en Argentina y en México. Bienvenido, Darío, toda tuya el tiempo de exposición. Hola, hola, ¿qué tal? Estaba silenciado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Agradezco la invitación de Viviana y, bueno, por supuesto, Organizaciones Unidas contra la Trata y todo tipo de violencia, de la cual formo parte. Es un verdadero gusto compartir este espacio con Dora, Enrique, Daniel, que no hayamos tenido la oportunidad de compartir. Así, bueno, la idea es reflexionar juntos y juntas sobre algo que no es teórico ni es lejano, que son las formas en que hemos sido socializados los varones, ¿verdad? Y los efectos que estos mandatos tienen en nuestra vida emocional, vincular, laboral, así como las posibilidades reales de transformación que hoy se abren, ¿no? Estos días pensando en este intercambio, me sorprendí a mí mismo preguntándome, bueno, ¿de qué puedo hablar que no sea, ¿no?, de lo que siempre hablamos, de la masculinidad hegemónica, de la violencia que ejercemos los hombres, por ejemplo, ¿no? Que si bien son temas absolutamente centrales, por supuesto, pero también me pregunto qué podemos aportar para seguir avanzando, ¿sí?, en la construcción de conocimiento. O sea, ¿cómo seguimos trabajando con varones? ¿Sí? Y esta es una pregunta que está circulando hoy acá hoy en la red de Masculinidades Uruguay, de la cual formo parte hace 15 años. Y la pregunta sería, ¿cómo convocamos a los hombres a pensarse a sí mismos, ¿no?, y a interrogarse sobre sus prácticas, ¿sí?, a iniciar un proceso de construcción que no sea ni punitivo, ni que lo sientan y lo vivan como amenazante, ¿no?, sino que lo vivencien como una deconstrucción, una liberación, ¿sí? Porque al final de cuentas podemos preguntarnos, ¿cuándo empieza un hombre a querer transformarse a sí mismo, verdad? Y bueno, la respuesta por ahí podríamos decir que muchas veces los hombres empiezan a querer pensarse cuando se quiebran, cuando atraviesan una crisis afectiva o material, ¿no?, cuando ya no pueden ocultar la dificultad para expresar lo que siente, ¿verdad? Y ese costo emocional es altísimo porque deteriora sus vínculos, tiene estallidos de ira, depresiones enmascaradas y también, bueno, enfermedades psicosomáticas, por supuesto, por no poder expresar a través de la palabra lo que piensa y lo que siente, ¿sí? Y es en ese territorio agrietado, podríamos decir, donde aparecen los varones que se preguntan, bueno, ¿y ahora cómo sigue esto, ¿no? Es decir, ¿cómo sigo adelante a partir de estas crisis, ¿no? Quienes trabajamos en masculinidades, sea desde la academia, el activismo, la práctica clínica, la comunidad, etcétera, también me parece que necesitamos preguntarnos periódicamente qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos, ¿sí? Los hombres realmente se sienten convocados a pensarse a sí mismos, ¿sí? O sienten que quienes estamos en esto los estamos obligando, ¿no? Así como pensando o pidiendo un cambio a la fuerza, ¿no? Y por ahí yo creo que estuve pensando en gestar así como algo, como tres categorías, a modo didáctico,
¿sí? Para pensar en tres grupos de varones, ¿no? El primero serían los hombres que ya estamos en proceso de repensarnos, ¿no? Intentando encarar masculinidades más justas, más igualitarias, ¿sí? Y sabemos que no es fácil porque el capitalismo y el patriarcado, por ejemplo, operan juntos y nos empuja constantemente a construir, esto que decía Enrique, a construir el deseo de dominar y controlar, ¿sí? Y aún así, bueno, seguimos en camino, teniendo claro que nunca seremos varones inmaculados, por supuesto, ¿no? Por el hecho de habernos socializado en el patriarcado. Ese vendría a ser como el primer grupo. El otro grupo, que es el totalmente opuesto, es, serían los varones con privilegios más como cristalizados, ¿no? Privilegios de clase, de etnia, de orientación sexual, ¿no? Que no desean cuestionarse nada, ¿sí? Porque los privilegios pesan más que el malestar de ser varón. Estos hombres no están preparados, creo yo, para iniciar un proceso de no me sale la palabra, despatriarcalización subjetiva, ¿no? Es tan compleja la palabra como llevarla a cabo. Y honestamente creo que no podemos forzarlo, ¿no? No hay mucha posibilidad de pensarse a sí mismo si no hay un deseo de transformación, ¿sí? Aunque sí ahí sí creo que es responsabilidad del Estado, de los estados latinoamericanos, por ejemplo, generar instancias de reeducación, ¿sí? De todos los hombres, no solo de los hombres que ejercen violencia, de todos los varones a nivel comunitario, sea a través de los mass media, sea a través de la inclusión de, por ejemplo, la materia de educación emocional en la educación formal, ¿sí? Y después tenemos el tercer grupo, que creo que es al que deberíamos apuntar, que es donde tenemos más posibilidades, ¿no? Donde están ubicados la mayoría de los varones, que son las clases trabajadoras e intelectuales, que conviven con esas incomodidades, ansiedades, frustraciones materiales, afectivas, ¿sí? Y a veces, sin estar en crisis profundas, quizás, yo creo que sí están o pueden estar en un momento de apertura para poder escuchar alternativas sobre cómo ser hombres de un modo que les permita vivir mejor, ¿sí? Obviamente no vamos a prometerles la felicidad, porque eso es una ilusión, pero sí se puede hablar de mejorar la calidad de vida emocional, vincular, ¿sí? Que ese es el deseo de todos y todas, ¿sí? Hace unos días trabajé con militares uruguayos que están en misiones de paz en el Congo. Me decían, eso, eso son las masculinidades. Nosotros pensamos que ustedes trabajan solamente con violencia masculina, ¿no? Esa es como la representación social que circula en el colectivo imaginario. Y yo les comento, sí, o sea, la violencia basada en género es uno de los ejes centrales, ¿sí? Pero no es el único. También trabajamos en masculinidades con la salud de los varones, con cómo se vinculan, con el sistema emocional, con los cuidados, de cómo cuidan y se cuidan a sí mismos, ¿sí? De cómo habitamos nuestro cuerpo, de cómo podemos construir una comunidad igualitaria, es decir, que todas y todos tengamos las mismas oportunidades y derechos. Entonces, uno de los caminos para convocar a hombres a la lucha por la justicia de género, yo creo que es mostrarles que no tenemos que competir entre nosotros para sentirnos hombres de verdad, ¿sí? Que podemos construir alianzas y cooperación y comunidad, ¿sí? La competencia masculina es una de las razones por las cuales los hombres nos matamos entre nosotros, ¿sí? Y no es una metáfora, es una estadística, ¿sí? De hecho, los hombres, bueno, ya sabemos que vivimos 7 años menos que las mujeres a nivel global por razones vinculadas directamente con la socialización de género, ¿no? Enfermedades prevenibles,
conductas de riesgo, suicidios asociados a la depresión, autoestima de género destruida, ¿sí? Consumo problemático de sustancias, delincuencia, etc. Podemos decir entonces que la masculinidad tradicional opera como una maquinaria que no promociona en absoluto el autocuidado y castiga la vulnerabilidad, exige autosuficiencia y autoexplotación extrema por parte de los varones, normaliza el silencio emocional y empuja a estilos de vida altamente riesgosos, ¿sí? Y cuando los varones comprenden esto, aparece ahí como una puertita, es como que se abre una puerta de entrada bastante potente para que puedan ingresar a experimentar procesos de construcción y de cambio, ¿no? Otra área clave de transformación, yo creo que son los vínculos más cercanos, ¿no? Surge cuando los varones entienden o entendemos que las prácticas de cuidado y las tareas domésticas no son prerrogativa de las mujeres, no son una ayuda, sino que son una responsabilidad compartida, ¿sí? Y se rompe ahí la lógica histórica que colocó sobre las mujeres este, el lugar de servidumbre afectiva, logística y sexual, ¿sí? Es decir, cuando podemos entender que las mujeres no pueden y no tienen que ser nuestras reguladoras ecológicas, ¿sí? Es ahí que empezamos a pensar el hogar como un campo político, ¿sí? Emocional, simbólico, donde se construyen y se desarman las desigualdades. También me parece que es interesante revisar nuestros consumos, que es importantísimo revisar nuestros consumos culturales, ¿no? Esto que consumen los varones, ¿no? La pornografía, los chistes machistas, las prácticas digitales, los modos de entrenamiento, el consumo de cuerpos de mujeres, la trata de niñas, adolescentes, mujeres, porque esto modela imaginarios eróticos y vinculares, patriarcales y violentos para, no solamente para las mujeres, sino que para nosotros también, ¿no? Y ahí nos metemos en algo, no sé cómo estoy de tiempo. No, es un poquito más de tiempo. Ok, ya nos metemos en el tema de la sexualidad masculina. Ustedes saben que la tasa de VIH y sífilis en Argentina, en Uruguay y el resto de América Latina son cada vez más altas, ¿sí? Y los que contagiamos y contraemos estas infecciones de transmisión sexual, por lo general somos varones, ¿no? La hipersexualidad compulsiva la encarnamos los hombres y eso exige una sensación de control de la propia sexualidad y la del otro. Porque continuamos, ¿no?, con esta creencia hecha carne que tenemos los varones de que tenemos que experimentar este deseo sexual exacerbado y las otras personas, sobre todo las mujeres, tienen que estar a nuestro servicio, ¿no? Esto, la ausencia de consentimiento con la pareja sexual, sea estable o sea ocasional, surge también como una creencia de que el otro es un objeto con el cual debo satisfacerme. Es decir, hay que trabajar con varones esto, ¿no? De romper con la fetichización del cuerpo de las mujeres e inclusive de sexualizar el cuerpo de las niñas y las adolescentes. Sin embargo, uno de los obstáculos más frecuentes es la idea que revisar la masculinidad implica culpa, castigo, señalamiento, y ahí es fundamental transmitir que trabajar con masculinidades no implica acusar a nadie, ¿no?, a los hombres en este caso, ¿no? Tenemos que romper con esta lógica dicotómica de los hombres buenos, los hombres malos, los hombres violentos, los hombres inmaculados, porque no es así. Los hombres inmaculados creo que yo que no existimos, no existen, ¿no? Entonces, pensar las masculinidades no es un ataque ni una renuncia a ser hombres. Es una invitación a imaginar una forma diferente de habitar nuestra propia identidad, ¿sí? Más, más libre, es una identidad como más libre, ¿sí? De este mandato de rendimiento permanente, conectado con nuestra vulnerabilidad, ¿sí? Entonces,
si logramos acompañar a los varones en este tipo de procesos, me parece que va a ser mucho más tentador a que todos los varones puedan involucrarse un poco más en estos procesos, que no solamente son individuales, sino que son colectivos. Y también, otra cosa antes que me olvide, había pensado en plantear eh, el tema de los juicios, ¿no? Por ejemplo, si logramos acompañar estos procesos de todos los varones sin juzgar, sin imponer, sin señalar desde arriba, es decir, romper realmente con esta lógica punitivista que a veces se piensa en las masculinidades, más varones podrán abrirse a recorrer este camino hacia una masculinidad más justa. Y para esto también existe lo que nuestro sistema judicial y penal, al menos en Uruguay, no contempla aún, que es el tema de la justicia restaurativa. ¿Sí? La justicia restaurativa es el trabajo con masculinidades que tiene enfoque, que busca transformar los comportamientos de los varones, especialmente en situaciones de violencia o daño, ¿no? Sin partir del castigo, ¿no? Si bien, por supuesto, que los varones tienen que adherirse a las leyes, ¿sí? Y a los mandatos de los juzgados, por supuesto, pero la idea de la justicia restaurativa es responsabilizar, reparar y apoyar a los varones para que puedan reconstruir el vínculo social. No necesariamente con la víctima, pero sí con la comunidad. ¿Sí? Y por último, decime, Viviana, ¿estamos ahí más o Ya menos? ahí estás terminando. Está listo. Simplemente plantear lo último que me parece importante y que tiene que ver con el enfoque decolonial. El enfoque decolonial para el trabajo con masculinidades significa mirar, ¿sí?, las masculinidades más allá de los modelos europeos, occidentales, que tradicionalmente han definido de cómo se es hombre, ¿no? Sino que implica reconocer que no existe una única masculinidad, que los mandatos, privilegios, violencias y posibilidades de transformación se viven de manera diferente según la historia, el territorio, la raza, la clase, etcétera, este, y las desigualdades estructurales. Así que había pensado alguna otra cosa, voy dejando por ahí y cualquier Capaz que para cosa. alguna pregunta después, Sí, Darío. Bueno, claro, cómo no. excelente, muy claro. Nos dejaste con un montón de temas como para después pensar, seguir pensando. Así que bueno, vamos a pasar entonces a nuestro invitado, nuestro panelista español. Él es español. ¿Estás por ahí, Daniel? Se llama, ahí está Daniel. Él es Daniel Leal González, es de Jerez, España. Es psicólogo, es antropólogo, es psicoterapeuta con más de 20 años de experiencia en el trabajo con hombres a favor de la igualdad y contra los machismos. Y esto es lo que teníamos, pues seguramente tenés un currículum mucho más extenso que es lo que, si querés, podés agregar algo más. Si no, tenés la palabra. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a toda la audiencia. Saludo a los y a las panelistas. Para mí es estupendo poder compartir una serie de reflexiones sobre el tema que nos ocupa, ¿no? Eh, Pensar o repensar modos de ser hombre justos y respetuosos con las mujeres y a la vez repensar modos de ser hombre que permitan, ¿por qué no?, los hombres vivan vidas más lindas en igualdad con las mujeres. Mm, Cuando hablamos de igualdad, no podemos olvidar lo que tenemos delante. Tenemos una enorme cifra de hombres que por machismo asesinan o agreden a las mujeres. Estamos ante un grave problema masculino nuestro, de los hombres, que sufren las mujeres.
Es cierto que las responsabilidades son diferentes. No es la misma responsabilidad el hombre que agrede o asesina que el que calla en silencio cómplice. Pero callarse en silencio cómplice también es una manera de mantener ese caldo de cultivo que permite, que acaba dando permiso para que haya hombres, tantísimos congéneres, que agreden a las mujeres. O sea, si es un problema nuestro, ¿qué tenemos que cambiar para que el problema no siga reproduciéndose? Está claro que tenemos que repensar la forma en la que a los hombres nos educan. Es verdad que hay diferencias culturales, pero también hay patrones comunes y tenemos que pasar de ser hombres que odian o han odiado a las mujeres a hombres que respeten a las mujeres, pero que respeten a las mujeres en los términos que las mujeres nos explicitan. Porque aún me encuentro muchísimos hombres que entienden que la manera de respetar a las mujeres es como ellos piensan que tienen que respetar a las mujeres. Me encuentro con hombres, con señores que me dicen que su manera de respetar a las mujeres es que ella esté en casa y que no le falte de nada. Ahí vemos que una estrategia masculina más de tomar a las mujeres como simple medio para los fines masculinos. Hombres que auténticamente respeten a las mujeres y que tengan un pacto de convivencia en plena igualdad con las compañeras. Cuando pensaba en este coloquio, ¿no? De repensar los pactos y las alianzas, claro, em, es que a nivel global es complicado pactar en igualdad cuando la situación es tan desigualitaria. Vivimos en un mundo donde el derecho de las niñas y de las mujeres a la educación no está garantizado. Vivimos en un mundo donde las tareas domésticas y de cuidados están en porcentajes que varían entre países, pero que están cayendo sobre las ya sobrecargadas espaldas de las mujeres, pues estamos en un mundo donde no compartimos en equidad la autoridad y el cuidado, por no hablar de las múltiples formas de violencia machistas que los hombres ni imaginamos que las mujeres sufren. Cuando yo trabajo con hombres, sí creo que es importante y no tenemos que renunciar a hablar de los privilegios masculinos. Yo no soy partidario de hacer una culpabilización generalizada de los hombres, pero sí soy partidario de hay que mostrar la necesidad de una responsabilidad individual y colectiva para que la situación cambie. Y eso yo creo que sí nos toca interpelar. Nos toca interpelar a los hombres que podemos tener más sensibilización o incluso más concienciación en este sentido. Y tenemos que ser tanto que nos dicen a los hombres uno de nuestros los mandatos tradicionales de ser valientes. Creo que ser valiente para abrir brecha en la fratía masculina, romper el pacto de caballeros masculinos, pero incluso con grandes palabras, sí, pero con grandes actos. ¿En qué sentido? No admitir ningún tipo de comentario machista de los colegas, no callarse ante imágenes que en ocasiones a casi todos los hombres nos han llegado vía digital que tratan a las mujeres como un simple objeto sexual, o desde luego no seguir la terrible rutina cada vez más habitual de despreciar los logros de las compañeras feministas. Pequeñas cosas que aparentemente no tienen importancia, pero que es donde se reproduce el patriarcado más cruel. Em, Recientemente he estado, vamos, hace casi que horas en un congreso, ¿no? Y hemos estado reflexionando bastante sobre la situación de los chicos adolescentes, los chicos jóvenes, que me preocupan tanto como me ocupan en mi labor profesional.
Sí creo que tenemos que segmentar cómo nos dirigimos a los hombres. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, si, si tenemos que medir nuestros esfuerzos, yo prefiero hacerlos con chicos, adolescentes y jóvenes que quizá tienen 40, 50 o 60 años por delante, que el trabajo cotidiano directo con señores que, bueno, ya han cometido terribles actos de violencia machista, que no digo que no se tenga que trabajar, pero sí es importante que segmentemos los públicos con los que trabajamos y que además los temas que trabajemos con los hombres pues sean adecuados al momento del ciclo vital que viven. Me ha alegrado mucho que pues Enrique haya comentado el tema de Jenny Hermoso, ¿verdad? De Rubiales y demás, ¿no? Porque es un tema que ha dado mucho para hablar a nivel del Estado español y me consta que en el mundo entero. Es un tema que con adolescentes, también con hombres adultos, hemos trabajado y que ha dado mucho que pensar y mucho que repensar. ¿En qué sentido? En que prácticamente el 99% de hombres futbolistas españoles, cuando le preguntaban sobre el tema, se quedaban callados y que solamente dos que yo conozca se posicionaron desde el primer momento en público respaldando a Jenny Hermoso. Uno de ellos, Isco, que convive con una mujer netamente feminista, y otro Borja Iglesias, ¿no? Pues en esos ejemplos concretos nos da para reflexionar y para que los chicos se den cuenta que cada hombre tiene la responsabilidad de ser el hombre que realmente quiere ser y que hay posibilidad de salir del machismo obligatorio. Lo que ocurre es que es verdad que puede tener algunas dificultades y algunas consecuencias en las edades más jóvenes. Generalmente, los hombres que en los institutos, los chicos jóvenes que rompen el mandato patriarcal, no suelen ser los más admirados por sus iguales. Pero bueno, es una cuestión simple y llanamente de justicia. Em, Luego otro tema que yo creo que sí es importante y que en especial los hombres que estamos ya vinculados a temáticas de igualdad nos repensemos y nos revisemos continuamente, es en qué medida nos aplicamos el lema feminista de lo personal es político y lo político es personal. Nos podemos encontrar incluso a hombres que públicamente se muestren como profeministas como una forma de mantener privilegios. Solemos ser mucho más igualitarios de boquilla que de hecho. Y tenemos que estar continuamente, pues, repensándonos y viendo en qué forma, si seguimos siendo parte del problema o somos parte de la solución. Porque durante mucho tiempo en estos temas los hombres nos hemos mantenido conscientemente en modo incógnita. Mientras que la lucha por la igualdad la han liderado y la siguen liderando mujeres que les está costando sangre, sudor y lágrimas, literalmente, en muchas ocasiones los hombres nos escondemos en peregrinas excusas para no asumir la parte que nos toca. En la ecuación de la igualdad, mientras las mujeres suman, una inmensa mayoría de hombres restan y muchísimos están en modo incógnita. Ya es hora de sumar para multiplicar el avance en igualdad y dividir de una vez por todas los patriarcados misóginos. Se trataría de crear una masa crítica de varones sensibles y machistas recuperables o casi recuperados que sean capaces de asumir la parte que les toca en el mundo doméstico y de cuidados y que revisen continuamente en qué estrategias de dominación o han tenido o pueden tener con las compañeras con las que se relacionan. Porque cuando hablamos de privilegios, los hombres necesitamos escuchar atentamente a las mujeres.
atentamente y escuchar de corazón y con la razón alerta. Cuando yo he hablado con amigas, con compañeras, pues me explicitan formas de violencia cotidiana que viven de los que los hombres no solemos tener ni la más remota idea. No hace falta que nos demos con un látigo por lo que otros hacen, pero sí creo que hace falta que nuestras manos estén disponibles para construir igualdad en todos los ámbitos, cueste lo que nos cueste, porque sabemos que en determinados sectores posicionarte como hombre antimachista, pues no es precisamente bien recibido. Pero ¿qué costo es ese al lado del que sufren cotidianamente tantas mujeres y niñas en el mundo? Sí creo que tenemos que ver a los hombres, cuando trabajamos con ellos, como parte de la solución. Cuando yo trabajo con chicos adolescentes, veo en ellos a los hombres igualitarios del futuro, no a los futuros maltratadores. Y en consecuencia, intento que resignifiquen algunos de los mandatos de la masculinidad en los que prácticamente todos los hombres hemos sido socializados. La fuerza, no voy a cuestionar que tú quieras ser fuerte, pero emplea tu fuerza para no hacer daño. Emplea tu fuerza para realizar la parte que te toca a nivel doméstico de cuidados. Emplea tu fuerza para decirle a tu compañero hasta la fecha que eso que está haciendo no está bien. Emplea tu fuerza para eso. O, por ejemplo, el modelo de masculinidad sustentado en los riesgos. Pues arriésgate a ser igualitario. Arriésgate a no permitir ningún machismo en tu entorno. Arriésgate a hacer la parte que te toca. Yo sí creo que estamos en un momento complicado en temáticas de igualdad a nivel global, pero ¿cuándo han sido buenos momentos para la igualdad? De eso las compañeras feministas nos siguen dando múltiples lecciones. Pero también creo que es un momento en el que los hombres tenemos a nivel global, que de una vez por todas, contribuir a formas de relación más igualitarias, a formas de relación que tengan los cuidados en el centro y que entiendan los cuidados no solamente desde el autocuidado, porque ese también es un tema que a mí me parece que nos permite debatir bastante. Cada vez me encuentro hombres que me dicen que sí, sí, que ellos están por cuidarse, que me parece magnífico. O sea, yo creo que es importante y además, bueno, las culturas masculinas generalmente han despreciado la cultura del cuidado, de la salud, como una manera de negar los frágiles que somos en tanto que personas humanas. Pero el reto es cuidar en reciprocidad, más allá de uno mismo. Cuidar a tu familia en actos cotidianos, cuidar o pedir ayuda cuando se necesita a otros compañeros, cuidar del medio ambiente, cuidar del planeta, incluir una ética en la que el cuidado esté en el centro y que también nos permita descentrarnos del clásico narcisismo masculino. No sé cómo voy de tiempo. Estás bien, tendrías 2 minutos más. Vale. Pues bien, tengo algunas cosas apuntadas más. Hay un tema que también, pues mira, si tengo 2 minutos, eh, mm, lo he pensado estos días porque me llegó mucho de... Tuve una conversación con una compañera que me decía lo siguiente, ¿no? Con esto que sale en ocasiones de no todos los hombres, ¿no? Y ella me decía, mira, Daniel, ocurre una cosa, que, que muchas veces las mujeres, pues los hombres que no conocemos, pues nos dan miedo. Yo en el principio me chocó, ¿no? Porque yo decía, bueno, te dan miedo, ¿por qué? Dice, pues porque quien más, quien menos, hemos tenido algún tipo
de experiencia negativa o experiencia incluso de desprecio o de violencia con otros hombres. Y cuando conozco a un hombre, los hombres no entendéis que podéis dar miedo, pero podéis darlo porque yo hasta que no te conozca no sé realmente si eres un hombre ofensivo o inofensivo. Eso me hizo a mí repensar que tenemos que ser muy cuidadosos en todos los espacios en los que nos relacionamos con las compañeras. Y con ello me refiero a los espacios académicos, los espacios laborales, los espacios familiares y ser muy respetuosos con los espacios de las compañeras, con sus tiempos y poner cierta distancia en ese sentido. ¿Vale? Eh, tenemos que ser prudentes, respetuosos, escuchar y ser realmente el cambio que queremos ver en otros hombres. Si a mí me dicen realmente qué cambio quiero ver en otros hombres, pues yo diría hombres que renuncian o que renunciamos a los privilegios machistas que tenemos de partida en una sociedad patriarcal, inevitablemente es cierto que algunos más que otros, pero en una renuncia expresa a determinados privilegios machistas, creo que es fundamental. Luego, pienso que tenemos que ser hombres que convivamos en igualdad y que nos llevemos bien con las compañeras, que nos llevemos bien de una forma respetuosa con las compañeras, hombres que cuiden de sí, pero que cuiden de los y las demás implicados en la crianza, hombres comprometidos contra la homofobia, puesto que la homofobia cimenta las fronteras del género, y hombres en definitiva en la que la igualdad nos acompañe cotidianamente y que invitemos a sumarse a más hombres a este tipo de repensamiento y de pensamiento. ¿Por qué? Y ya concluyo. Porque yo creo firmemente que el mensaje del feminismo para los hombres es un mensaje tremendamente positivo. Es cierto que se pierden privilegios, pero lo que han abierto y abren las compañeras feministas nos permiten vivir modos de masculinidad más relajada, modos de masculinidad más sencillos, modos de masculinidad en lo que realmente podamos centrarnos en las cosas lindas y más importantes de la vida. Aquí recientemente, pues en España se han aprobado una serie de permisos parentales por cuidado y básicamente se ha conseguido por la lucha de las compañeras y de algún hombre, no hay tampoco que negarlo, y esos avances son positivos para las mujeres, pero a medio y largo plazo creo que son muy positivos para los hombres. Un trabajo que tenemos por delante por hacer y un trabajo para concluir que creo que no podemos dejar a las mujeres. Es un trabajo que tenemos que hacer los hombres dirigiéndonos hacia otros hombres. Es un trabajo nuestro, es un compromiso nuestro para construir un mundo en plena igualdad, sin ningún tipo de violencia machista y sin ningún tipo de discriminación por razón de sexo. Así que bueno, esto es un poco algunas de las ideas que quería compartiros y Muchas gracias. gracias, Daniel, por tu exposición. Bueno, ahora vamos a hacer el cierre con alguien a la que yo admiro mucho, pero mucho, y que le agradezco mucho que haya participado, que es Dora Barrancos. Dora Barrancos también con su extensa trayectoria, pero yo voy a leer una parte, licenciada en Sociología, magíster en Educación y doctora en Historia, investigadora principal del CONICET, que tiene que ver con nuestros centros de investigación para los compañeros de otros países, exdirectora del CONICET y exdirectora del Instituto Interdisciplinario en Estudios de Género, y fue asesora en el entonces en el desaparecido ahora, ¿no? En la época del presidente Alberto Fernández, del Consejo Asesor del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que lamentablemente hemos perdido.
Es finalmente doctora honoris causa por la Universidad Nacional de La Plata y personalidad destacada de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Tu palabra, Dora. Bueno, muchísimas gracias, Viviana. Qué placer estar aquí rodeada de estos tres varones deconstruidos. Muchísimas gracias a la asociación. Y bueno, es un poco, yo diría, es casi una convergencia inusitada, encontrarse tres varones deconstruidos. A mí me gusta hacer un poco el chiste de que hay tres tipos de varones. Hay varones conservadores, muy machistas, misóginos, más allá de su ideología política, de su a veces acentuada afirmación progresista. Pero en esta materia hay un grupo misógino, conservador, más allá de la idiosincrasia política general de su pensamiento. En el otro extremo hay, felizmente, varones deconstruidos como los que tenemos acá. No sabemos cuál es la proporción en nuestra estructura social argentina hoy, pero yo tengo la aventurosa idea, siempre optimista, de que ha crecido bastante. Ahora, en el medio hay una sólida masa de varones azorados, que todavía están no sabiendo bien dónde se ponen, cómo se comportan, qué es esto. Como dijo Celia Morós en un bello trabajo de esos que ella ha producido, en una de sus frases bellas dice: es inútil pedirle a un varón, a un hombre, dice ella, que en realidad tenga la circunstancia de verse en un espejo y preguntarse qué es un hombre. En cambio, esa es una pregunta que se yergue mucho en la subjetividad femenina. De cualquier manera, yo pienso que desde el punto de vista filosófico, la acción de deconstruirse, de salirse de la masa de significaciones patriarcales, es un acto de trascendencia en aquel sentido hermoso propuesto por el existencialismo y que la gran Simone de Beauvoir, recuerdo ustedes, dialogaba entre la dialéctica de la inmanencia, vamos a seguir como somos, y de la trascendencia, que quiere decir finalmente me he dado cuenta. Y trascender, como bien sabemos, no quiere decir salir en los diarios o estar todos los días en las redes. Quiere decir ese acto soberbio de subjetividad libre que dice vamos a cambiar. La verdad es que el patriarcado no es tan viejo como ustedes saben, como se piensa. Es una creación impactante de nuestra condición Homo sapiens sapiens. Es difícil decir cuál la data. Siempre se habla del Neolítico superior. Es probable que en el Palio finalmente superior hubiera algo, pero en el Neo superior evidente ya hay la primera forma de desigualdad humana. El patriarcado es la primera forma de subalternancia de un grupo humano que va a significarse como supremacía frente al otro grupo humano, y sobre esto, rápidamente digo, hay una construcción que ha sido muy debatida entre las diferentes formaciones feministas, pero que de alguna manera todavía se sustrae a una condición de posibilidad muy plausible. Me refiero a lo que Lévi-Strauss llamó el intercambio de mujeres, y que en realidad está la clave por ahí. Y vaya a saber, porque esa es la otra pregunta que Lévi-Strauss recibió de Didier Dibon en una preciosa entrevista a Lévi-Strauss. Didier Dibon le pregunta: profesor, ¿y cuándo comenzó el orden simbólico? Y en un acto extraordinariamente sincero, Lévi-Strauss dijo: ¿qué sé yo cuándo? Entonces, la verdad que no podemos dejar de pensar
que seguramente en ese camino que lleva al Neolítico Superior, que no se corresponde en todos los conjuntos humanos a la misma fecha. Hay momentos diferenciales de haber atravesado el Neolítico Superior, según nos informa una buena paleohistoriografía. Quiero centrarme en que el patriarcado inventado significa orden simbólica y un orden de dominio que implica la patrimonialidad integral de los cuerpos femeninos. Y no solo de los cuerpos femeninos, porque también debe leerse, como han significado algunos trabajos más recientes, también de todo aquello que significa alguna forma de debilidad respecto de una cierta cartografía, pongamos, de lo significado como varón. Me quiero detener apenas en decir que históricamente nuestras sociedades, desde el punto de vista de la tradición jurídica, cultural y demás, tenemos atrás uno de los, ¿cómo decirles?, de los fragmentos históricos más patriarcales, que es la vieja Roma, en donde el patriarcado impactaba inclusive a los pueblos bárbaros. El pater familia era dueño de los cuerpos de las mujeres y, como ustedes saben, jamás, eso no tenía solución de continuidad. Es más, el padre podía indicar a un pariente o a otro la regencia aún de las hijas casadas. Esto es tan impactante que hay un trabajo muy reciente, del año 2018, que vuelve a mostrar que no se puede comprender el derecho romano sin comprender la vertebralidad del sistema patriarcal. Y que los otros pueblos bárbaros, dichos bárbaros, estaban siempre impactados por la sustancia del patriarcado romano. Me vengo más acá y digo, bueno, corrió mucho, pero evidentemente el propio orden simbólico está tan comprometido con esta añeja situación transhistórica, aun cuando el patriarcado evidentemente ha tenido momentos más flojos en la vida de Occidente, y no me voy a demorar en algunas cuestiones, por ejemplo, la Alta Edad Media, para mi gusto, volviendo a leer, hay una cierta, ¿cómo decir?, una cierta conmoción. Cae en estrépito el Imperio Romano, pero además hay de momento unas ciertas formas civilizatorias, la ruralización, la invención de los conventos femeninos, que seguramente fueron más libres, encomilladamente, que en otros momentos, por ejemplo, que decirles del siglo XV-XVI, después de Trento, en donde se vivifica, se reautoriza fuertemente una vigilancia eclesiástica muy particular. Lo que quiero decir es que la composición patriarcal, sin embargo, se hizo mucho más soberbia en el acontecimiento que podría haber sido una ruptura, los acontecimientos más recientes de la modernidad. Porque 1789, que como ustedes saben es paramétrico, no quiere decir de un día para otro, de instalación nada menos que del ideario de la división de los tres poderes, de la conquista de la igualación jurídica de los varones, etcétera, etcétera, de los derechos individuales, sucumbieron por completo a la condición femenina. O sea, el siglo XIX es, por donde se lo mire, un verdadero sarcófago para la condición femenina. Y es tan notable que inclusive, si se piensa en las mujeres del antiguo régimen, a las aristócratas, con la conducta sexual de las aristócratas, con la conducta sexual de las burguesas, pobres burguesas, porque están condenadas inclusive a cierta anestesia, como seguía repitiendo, se seguía repitiendo a fines del siglo XIX. Quiero decir con esto, con toda esta circunstancia histórica pretenciosa, que ¿qué vamos a esperar de una discontinuidad automática de los valores, la axiología, los créditos del patriarcado?
la entonación de la supremacía es tremenda, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, porque sin pensarlo Darwin todavía auxilió más la idea de una supremacía masculina. Entonces, me parece que estamos viviendo una época de álgido cambio. En este momento, en este preciso momento, como ustedes saben, la Argentina ha caído en una gobernanza de extrema derecha. Y las extremas derechas significan un backlash de todo lo que hemos podido organizar en la conquista de derechos. Nada arremete más contra los derechos que las derechas. Y por lo tanto, hay en España, es evidente que Daniel lo sabe muy bien, Vox lo primero que se propone en el capítulo de familias es abdicar completamente de la ley específica de violencia contra las mujeres, porque no hay especificidad, dicen los que hay una paradoja, hay un oxímoro en la construcción de estas extremas derechas, cuyo plan común, porque son muy heterogéneas, sin duda, pero son homogéneas en el principio común de la adversidad contra los feminismos, contra las identidades sexogenéricas diversas, porque quieren reponer la naturaleza naturanda binaria, varón, mujer, etcétera, etcétera, y porque evidentemente están espantados con la posibilidad de nuestro sueño de erradicar el patriarcado. En suma, estamos viviendo un momento muy consternador, no solo de amenazas de pérdida de derechos, sino de pérdida real de derechos en la Argentina. Con lo cual, este momento crítico, quién sabe, invita sobre todo a los varones a repensarse. Como dice Iván Jablonka, texto que ustedes deben conocer seguramente, Hombres Justos, texto precioso, las mujeres de todas maneras, en lo que va del siglo XX a nuestro siglo, hemos cambiado relativamente más que la posición masculina, relativamente más. Estamos inclusive en actividades no pensadas. De todas maneras, los varones, por ejemplo, en la sociedad argentina han cambiado, no digo que no. Han cambiado inclusive hábitos de saludos. Cuando yo era joven, darse un besito, saludarse con besitos, era algo atronadormente sujetado a cancelamientos, vaya a saber de qué. Pero resulta que hoy los varones usan aritos, se dan besitos, etcétera, etcétera. Lo que parece maravilloso. Pero todavía la estructura interna y subjetiva, transsubjetiva, es dominantemente patriarcal. De todas maneras, yo no pierdo para nada las esperanzas. No pierdo para nada. Hago una apuesta, inclusive una apuesta. No sé qué tiempo tengo, pero creo que es la hora de terminar y decirles, como me Podés gusta a agregar un veces. tiempo más porque estamos disfrutando, seguramente Bueno, disfrutándote, así bueno, que continúa. miren, a mí me gusta mucho, primero decirles algo a los queridos varones, y lo digo en serio a los queridos varones. Deben pensar sus propias formas mortificantes, extinguidoras. Hay formas de exterminio propuestas por el patriarcado, de los propios varones. Ni hablar del cancelamiento de las diversidades de la orientación sexual. Lo que padecieron, ni me quiero ocupar ahora, me hubiera gustado señalar lo que pasaba en la Inglaterra del siglo XIX y los varones de alta, de la burguesía y confinados a la high school, en donde, por supuesto, vinculados extraordinariamente, sí, a las infectas contagiosas, porque era una segregación notable en esa formación de varones, en donde el postulado era hacerlo varones, convertirlos en figuras competentes desde el punto de vista del mercado de la sexualidad para que se casaran bien, pero lo notable fueron las prácticas homoeróticas de esos establecimientos tan peculiares para la aristocracia y la burguesía. En suma, yo creo que hay una oportunidad enorme y sobre todo de repensar algo. Siempre lo digo con un poco de sorna, pero también con bastante simpatía. A veces me da una particular ternura
la circunstancia de que los varones no pudieran conocer exactamente la paternidad, sino hasta hace algunas décadas atrás. La maternidad era un acto empírico. Hay embarazo, hay parto y la comunidad. La paternidad, ya saben ustedes, no se podía conocer más que por el significado cultural de la buena fe. Entonces, y ahí le deben muchísimo los varones a Rosalind Franklin, ¿no? Hace poco murió la otra figura un poco esperpéntica, que tiene que ver con el descubrimiento de la doble hélice del ADN. Así que también hay una marca interesante de ciencia con cuerpo femenino en algo que ha cambiado, pero me parece que no ha sido, todavía necesitamos analizar más qué tanto cambió en la posibilidad cierta, cognoscente de la paternidad. La paternidad antes era una nebulosa, hasta que no hubo ADN, no había circunstancias nebulosas. Y voy a terminar diciendo que de todos modos, yo espero que las nuevas culturas, que a pesar del renacimiento de estas reevocaciones dolorosas fascistas que nos están asediando, yo estoy segura de que la condición humana va a revenir en una extraordinaria oportunidad, y en lo que viene está comprometida justamente la desasistencia completa del régimen patriarcal. Esperamos que lo sea subjetivamente. Siempre me gusta decirles a los queridos varones, sean verdaderamente osados, verdaderamente valientes, tórnense feministas. Muchas gracias, Dora. Un placer escucharte. Bueno, ahora leo, Carolina, un aplauso a los cuatro. Creo que se merecen el aplauso. Y bueno, Carolina va a tomar la palabra ahora. Gracias, Viviana. En nombre de Organizaciones Unidas contra la Trata y toda forma de violencia, y creo que también represento a todos los asistentes a este seminario, queremos agradecer muy profundamente a Dora Barrancos, a Enrique Estola, a Darío Ibarra Casals y a Daniel Leal González por haber compartido sus conocimientos, sus reflexiones y hacernos pensar, reflexionar y por ende actuar. Solo quisiera despedir este seminario y abrir a la sección de preguntas, que la vamos a hacer a viva voz. Les pediríamos que simplemente levantaran la mano para poder ir nombrándolos. Solamente algunas reflexiones finales desde lo que es el trabajo colectivo de la organización, que dice relación justamente con la lucha y el combate y la prevención contra la trata de personas y toda forma de violencia y esclavitud contemporánea. Escuchando a cada uno de ustedes, no puedo evitar que aparezca la pregunta, ¿no es cierto?, en la cabeza frente al patriarcado: ¿qué se odia cuando se odia a la mujer? Si lo que define el patriarcado como sistema teleológico y político es justamente el mandato de dominación, la regla de dominación, la regla de dominación implica contemplar a los individuos de una sociedad en categorías de superiores e inferiores. Entonces vuelve la pregunta, ¿no es cierto? En este proceso de construcción que ha sido mencionado a lo largo del seminario, preguntarnos qué es aquello inferior en la mujer. ¿Qué es lo que se sataniza cuando se inferioriza a la mujer? ¿Qué es lo que se borra cuando se invisibiliza a la mujer? ¿Qué es lo que se cosifica cuando comerciamos con el cuerpo, con la inteligencia, con los esfuerzos, con la vida de una mujer? Y quisiera terminar el seminario con una nota de optimismo y esperanza frente a estas preguntas, porque hay algo común en el escenario que nos han transmitido Enrique, Darío y Daniel, y que por supuesto
adquiere total sentido bajo los fundamentos y la historia que nos ha contado Dora. Y es esta noción de restricción, de la necesidad de que el masculino entienda que su experiencia en el mundo no implique la imposición arrasadora de su superioridad de fuerza, porque los hombres y las mujeres como diferencia central es la diferencia de fuerza física. Esa es la... eh, ¿Cómo implementar, ¿no es cierto?, este deber de restricción, eh, esta obligación de restricción, y algunos utilizaron este deber de cuidado. ¿Y por qué quiero retornar a la esperanza que puede significar identificar un deber de cuidado? Porque está ocurriendo en el mundo, a la par de la intensificación de las fuerzas que podríamos denominar, o me prefiero denominar, oscuras, que vienen a negar la humanidad y la solidaridad y aquello, ¿no es cierto?, que hace desplegar el espíritu humano. Está ocurriendo una comprensión a nivel también mundial que tiene que ver con comprender, ¿no es cierto?, que no somos una unidad de individuos superiores e inferiores que ejercemos coordinaciones de dominación y subordinación, sino que somos una red interconectada e interdependiente donde cada uno de nosotros se emancipa y florece en comunión y en concordancia permanente con los otros, con los que está indisolublemente unido. Y quiero mencionar esto porque esto está apareciendo en las relaciones comerciales. Ha aparecido, pensando en la lucha contra la trata de personas, los deberes de debida diligencia, es decir, deberes de cuidado para el Estado en la investigación, en la prevención, en la infancia, frente al crimen organizado, y ha surgido deberes de debida diligencia, de cuidado de parte de las empresas, que sabemos, ¿no es cierto?, que en las cadenas de explotación sexual y en las cadenas de trabajo forzado constituyen en el fondo los destinatarios y beneficiarios finales. Y está surgiendo también como comprensión de lo humano, y con esto quiero terminar. El año 2022, en plena pandemia, la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, y no deja también de ser un orgullo pensar de todo lo que irrumpe en el territorio latinoamericano, hay una fuerza especial acá, generó una ley modelo interamericana de cuidados. La pandemia trajo a discusión una de las temáticas feministas más importantes y transversales, que tiene que ver con el reconocimiento y el apoyo frente al deber, es decir, frente a los cuidados que han prodigado las mujeres para la mantención del sistema en su conjunto. Y miren lo que dice con respecto a lo que es la función de la social de los cuidados, y miren lo que dice con respecto al rol de la sociedad y de todo el entorno. El artículo primero de la ley, función social de los cuidados, dice que el trabajo de cuidados es la función social que sostiene la vida del conjunto de la sociedad y del entorno natural en el que se despliega, basada en la interdependencia y vulnerabilidad esencial de la condición humana. El cuidado es una dimensión indispensable, ineludible y universal de la existencia humana, que afecta a todas las personas en algún momento de su ciclo vital, sin distinción alguna. Y en su artículo 3, al hablar de corresponsabilidad y organización social de los cuidados, dice que la corresponsabilidad social de los cuidados es la responsabilidad compartida de todos los actores de la sociedad de crear las condiciones para que todas las personas se inserten en redes de cuidado y de sostenibilidad de la vida suficientes, adecuadas y libremente elegidas, que les permitan alcanzar su mayor realización espiritual y material posible. Es sumamente interesante cómo la desconstrucción de este pacto patriarcal se están abriendo grietas en el sistema, justamente por lo que han señalado nuestros panelistas, de la herida que provocan los propios hombres, porque a la larga es un acto, ¿no es cierto?, suicida, pero cómo en estas grietas está surgiendo esta nueva comprensión, y en el marco, ¿no es cierto?, de este seminario, alentarlos a seguir uniéndose a estas redes de cuidado que implican, ¿no es cierto?, aceptar al otro como un otro igual y legítimo. Así que muchísimas gracias por su participación, y a continuación damos la palabra a los asistentes para que puedan
levantar sus manos y tomar la palabra para alguna pregunta o comentario. Lisette, Sí, adelante, ¿qué Lisette. tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, saludo a todos y a todas y a todos. Es un gusto verles. Algunos ya les he visto en otros espacios. A algunos los conozco un poco más, como a Darío también. Y a Carolina creo que la vi este año en Panamá, me parece, en el tema de trata, ¿no? Estabas exponiendo, sí. Entonces algunas personas por ahí nos encontramos de nuevo. Es un gusto, de todas maneras, escucharles. Tengo entre comentarios y preguntas, como debate conjunto en realidad, porque hay un tema, la soledad masculina está tornada como una situación que viven, para valga la redundancia, solos los hombres, es decir, de manera bastante individual. La OMS hace poquito, creo la semana pasada, ha presentado un informe como la soledad masculina como un problema de salud pública. Entre jóvenes entre 19 a 29 años, aproximadamente un 27%, casi un 28% de ellos, tienen temas de soledad y entonces hay que trabajarlo, ¿no? Hay que trabajarlo. Menciona que esto es por depresión, ansiedad, pero también hay enfermedades cardiovasculares y otros que aquí se han mencionado en algunos aspectos. Entonces, yo he hecho un estudio hace algún tiempo sobre masculinidades y trata en la zona minera de Madre de Dios. Y cuando leí, bueno, cuando vi este tema de la OMS sobre la soledad, vinculando con ese estudio, pero con aspectos de violencia en general, pero particularmente con este estudio que hice sobre trata en hombres mineros también en esas edades más o menos jóvenes, ellos mencionaban la soledad como un aspecto que les hacía ir, ¿no? A estos bares y prostibares porque migraban solos, a bares y prostibares que existen en las zonas extractivistas mineras, la minería informal e ilegal. Entonces, me parece como clave y fundamental justamente hablar de estos temas, ¿no? Abrirlos como también, porque se viven justamente en los espacios individuales que viven los propios hombres, o sea, no se abren a dialogar sobre sus sentimientos, sobre sus miedos, ¿no? Sobre sus temores, porque claro, desde los mandatos del capital masculino, eso no, algunos sí, pero un buen grupo no, aún, ¿no? Entonces, me parece como clave preguntarles qué podemos hacer conjuntamente, no solamente desde el análisis psicológico, ¿no? Que hay, que es importante, por supuesto, sino que hacer con hombres jóvenes, adolescentes, a propósito que Daniel dijo, es mejor, es más importante. Yo trabajo con hombres adolescentes desde América Latina en muchos proyectos, por ejemplo, no hay proyectos con hombres adolescentes para prevención de violencias en general y de la trata en particular. Entonces, sí, ¿qué diálogos abiertos podemos tener con ellos, no punitivistas, por supuesto, sino justamente para lograr trastocar cómo este sentimiento o que es real de soledad se vincula con las violencias en general? Porque otro dato, y disculpen lo extenso del comentario pregunta, es que, por ejemplo, los grupos de manósfera, por ejemplo, que hay ahora a nivel global, que se exacerbaron con la pandemia, ¿no? Por la conectividad, el internet y todo lo demás, también mencionan que son hombres solos, según los estudios, ¿no? Que se sienten solos, cada vez son más adolescentes. Entonces, la soledad vinculada con las violencias, ¿cómo es que podemos justamente trabajarlos desde espacios diferentes, multidisciplinarios, pero también de nuestras propias diálogos con adolescentes, con jóvenes varones? Yo soy docente también con estudiantes, por ejemplo, varones jóvenes u otros, ¿no? Desde ahí va mi pregunta. Mi pregunta comentario. Gracias. Y muy bien, muchas gracias porque me permite a mí abrir miradas justamente desde la perspectiva de género y desde la perspectiva de masculinidades que también estoy involucrada. Gracias a todos les ponentes. Muchas gracias, Lisette. Si tienes la chance de poder compartir tu investigación en el chat, sería súper Sí, interesante. perfecto. Sí, 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 Y la doy la paso palabra, ahorita.
Nos encantaría. Es realmente fascinante la temática que acabas de señalar, porque también tiene una dimensión, ¿no es cierto?, que genera incluso una cierta empatía con el, entre comillas, cliente, desde la perspectiva, ¿no es cierto?, que hay un mundo emocional de una fragilidad tremenda y que no lo estamos abordando. Enrique, Darío, Daniel y por supuesto Dora, adelante para sus comentarios. Siéntanse libres de tomar el micrófono. ¿Quién Sí, se anima? bueno, Me animo, sí, pero bueno, está muchas. lleno de expertos, sí, Enrique, Daniel y Darío. Yo tengo mi opinión, pero es absolutamente silvestre. Me parece muy atinado que haya una investigación acerca de la soledad masculina en determinadas condiciones. Ujú. Mundos extractivistas, mundos mineros, mundos forjados para la masculinidad. Habida cuenta los mitos que hay acerca de el embrujo de las mujeres en las minas, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que en esas condiciones hay que pensar en esas condiciones. Ahora, la verdad, Lizeth, que yo lo que más conozco en el mundo urbano son varones agregados en barras, muy, muy barristas. Y la verdad es que además mi silvestre opinión, que no soy del área psi, es que no hay hombres mayores solos, casi todos los separados en algún momento se reúnen. Y lo que encontramos es más mujeres solas después de separadas y con hijos. Esto hay alguna investigación acá que ha visto, ¿no? Entonces, me parece que hay, sin embargo, y reconozco el punto de vista y me parece interesantísimo, pero lo que nos preocupa en la acción, por ejemplo, en patota, en barra, en grupo, es lo que ha venido ocurriendo en la Argentina. Por ejemplo, muerte de un adolescente por una patota de otros adolescentes, que no dejo de pensar en el principio patriarcal, sobre todo porque el atacado era significado como otredad, racial, cultural y demás. Y fue un caso muy, muy sonado en la Argentina, Enrique se acordará de qué estoy hablando, era un grupo de chicos de rugby, que yo no creo que se especialicen en la violencia. Yo lo que creo que hay condiciones, digo, los chicos del rugby, lo que digo que hay condiciones para hacer de la patota un artificio violento, y no por condiciones exclusivamente vinculadas al deporte, a lo otro. ¿Está claro? Ahí hubo. De la misma manera que conocemos las brutales hazañas en patota, en España casos sonadísimos, de violación en patota. Entonces, el punto de vista que yo tengo es, no quiero decir que no me oriente a pensar en jóvenes, adolescentes en mundos extractivistas, es, digamos, en todo caso es un problema grave porque habría trabajo de menores en las minas, es un problema grave, ¿no? Y más bien, mi punto de vista conoce más esta perspectiva, la perspectiva de ver cómo los varones se aumentan solidariamente su más valor cuando están agrupados en patota. ¿Está claro? Me parece que eso es casi de libro, ¿no? Que hay y además hay una alta competencia, quién es más agresivo, que termina matando al otro. Pegale más patadas, dale. Entonces, aumenta la brutal competencia que está, yo diría, en el sino arquitectónico de la hombría patriarcal, ¿no? Pero no sé qué piensan mis colegas. Yo quería compartir
Hace 15 años, no, 10 años, tuve oportunidad de escuchar en un simposio latinoamericano y Comunidad Europea en Argentina a la delegada de Suecia, que esto fue en el 2016, estaban todas muy impactadas porque por lo que fue la primera encuesta sobre violencia de género en Europa, que se hizo en el 2012 y se conoció en el 2014. Y impactados por lo que ocurría en Suecia, ¿no? Y bueno, como tenían recursos, lo que hicieron fue en los jardines que llamamos maternales, donde están los chicos de muy pequeños, hasta los 4 años, eh, grabar todo y observar cómo las mujeres cuidadoras en general trataban a esos niños y niñas. Y lo que se dieron cuenta es que cuando se dirigían las cuidadoras a las niñas, las invitaban a hacer tareas de cuidado como ellas hacían, les preguntaban qué sentían, le enseñaban palabras con la cual podrían diagnosticar sus emociones y sentimientos, etcétera. Pero fue cuando, o sea, un entrenamiento en la ética del cuidado, como puede ser también en el juego con muñecos. Pero que cuando se dirigían a los varones eran órdenes, nada más. Nunca había esa estimulación en lo afectivo, ni tampoco invitarlos a realizar tareas de cuidado. Y yo creo que esto tiene que ver con, que hoy lo dije, lo señalé, que eh, a los varones se nos inculca desde muy pequeños el goce por el ejercicio del poder. Y en las mujeres lo que se premia es el cuidado y sus habilidades para hablar, para conectarse afectivamente, etcétera, ¿no? O sea que eh, los varones tenemos permitidas ciertas expresiones afectivas, pero no todas, no todas, y además eso produce serias dificultades luego en la adolescencia y en la adultez para expresarla. Y yo observo también en pacientes, bueno, esto no es significativo estadísticamente, obviamente, pero observo en pacientes, en jóvenes varones, esa dificultad para expresarse efectivamente, y en los adultos, si bien coincido con Dora, de que siempre están con alguna pareja o algo, pero aquí, cuando hablan, la soledad es espantosa. Es, es algo así como, bueno, muchacho, esto es lo que construiste en cada vez que gozabas con tu ejercicio de poder, ¿no? Y no construiste vínculos afectivos. Estuviste totalmente marcado por la estructura patriarcal. Bueno, Y, bueno, gracias Lisbeth por la aportación. Me parece un tema importante, ¿eh? En la realidad que estamos viviendo ahora a nivel global. Hay una frase, la estaba buscando, de Hannah Arendt, que en Los orígenes del totalitarismo dice: lo que prepara a los hombres para el dominio totalitario en el mundo es el hecho de que la soledad, antaño una experiencia liminal habitualmente sufrida en ciertas condiciones sociales marginales como la vejez, se ha convertido en una experiencia cotidiana. A mí me preocupan los hombres solos, porque están encontrando cobijo emocional en espacios antifeministas como en La Manofera, porque ahí se les sienten un sentimiento de pertenencia. Creo que es un tema que tenemos que reflexionar sobre él, ¿eh? A partir de cierta edad, los hombres con suerte cuentan sus amistades con los dedos de una mano. O un tema importante también, cómo la soledad es producto del mismo modelo masculino tradicional en el que somos socializados, y que si no somos capaces de reflexionar sobre el mismo, nos va a dañar. Es complicado establecer vínculos
cuando estamos socializados en la autosuficiencia, en la falta de intimidad entre los hombres debido a la terrible homofobia que sigue vigente y en el que pedir ayuda es un símbolo de debilidad, de fragilidad. Es algo que a los hombres, obviamente, pues no nos han enseñado. Y yo creo que la soledad de los hombres, además, tiene una dificultad añadida. Yo siempre que hablo del cambio de los hombres o que los hombres cambiemos, veo en qué medida estas situaciones impactan en la vida de las mujeres. Y la realidad, ahora está saliendo ese término que bueno, lo han puesto anglosajón, el men keeping, ¿no? Que dicen que gran parte de las necesidades emocionales de los hombres las están cubriendo mujeres de su entorno sobrecargándolas. De hecho, sabemos que en las parejas heterosexuales suele ser un factor protector de salud para los hombres y ya no tengo si es tan claro para las mujeres, ¿no? Con lo cual, sí creo que ahí hay una brecha con la que tenemos que dialogar con los hombres y tenemos que acercarlos a modos de relación con otros hombres en los que se cuestione la homofobia ancestral en la que estamos socializados, que realmente se den cuenta que ese modelo de masculinidad en la que los hombres, como en la canción de Simon Garfunkel, somos una roca, es lesivo en la relación con las mujeres, pero también es lesivo a nivel personal. Y creo que está en el núcleo, además, de, de grandes problemas de salud pública como la depresión masculina y demás. Así que bueno, es un tema que yo creo que sí es importante. Nos conviene sumar a los hombres a modos de masculinidad que asuman su fragilidad, que asuman su vulnerabilidad, que sean capaces de pedir ayuda y que se hagan cargo, nos hagamos cargo de nuestras necesidades emocionales que antes y ahora siguen estando en no pocas ocasiones sobrecargando a las mujeres de nuestro entorno. Bueno, ¿puedo? Puede. Creo que no nos queda mucho tiempo, ¿no? Bueno, antes que nada, para poder aportar, disculpen, quería comentar el libro de Lisette Vergaray, la colega compañera peruana, que acaba de hablar hace unos minutos, que lo recomiendo, que creo que es de distribución libre, se llama Hombres que consumen cuerpos de mujeres. ¿Sí? Absolutamente recomendable. Si Lisette lo puedes pasar por ahí, buenísimo. Y para dejar también intentar dejar como un mensaje esperanzador, ¿verdad? Y si hay algo que aprendí en estos años de trabajar con hombres, en cárceles, en comunidades indígenas, en escuelas, en las Fuerzas Armadas, en barrios vulnerados, en sesiones de terapia grupal también, es que, como planteaba Carolina hace un rato, los hombres sí pueden cambiar cuando encuentran un camino que no los castiga, sino que les ofrece un sentido, ¿sí? Y este camino creo que tiene que ver con el cuidado, ¿sí? Con el cuidado hacia otras personas y el cuidado hacia sí mismo. Por eso, imaginar masculinidades del cuidado no es ingenuo y tampoco es utópico, sino que creo que es profundamente político. Es una estrategia de salud pública, es de justicia social, de prevención de violencias y de reconstrucción de la comunidad. ¿Sí? Cuando un varón se cuida a otro, a otra persona, cuida su palabra, cuida sus vínculos, sus prácticas sexuales, su paternidad, etcétera, etcétera, está desafiando la estructura patriarcal, ¿sí? Desde adentro. Por eso el futuro de las masculinidades no está, ¿no? Es lo que venimos diciendo hoy, no está en ser hombres más duros, más fuertes o más exitosos, sino que el futuro está en ser hombres más conscientes, más presentes, más responsables y más capaces de vincularnos desde la igualdad, ¿sí? Y este futuro, bueno, empieza cuando nos permitimos, con honestidad,
con humildad y sin culpa, ¿sí? Preguntarnos quiénes queremos ser y qué mundo queremos habitar los varones también, ¿no? Que por supuesto, si le preguntas a cualquier varón, yo lo planteo desde mi experiencia con hombres con grupos de hombres que ejercen violencia, siempre que le preguntaba a un varón, ¿vos querés ejercer violencia? El 100% de los varones te decía, no, no quiero. No quiero ejercer violencia, pero no sé cómo vincularme sin hacerlo, ¿no? Es decir, hay que apelar a la reeducación de todos, 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 todos los varones. Así que bueno, por ahí. Muchas gracias. Bueno, estamos finalizando este hermoso coloquio. La verdad que felicito a los cuatro panelistas. La verdad que ha sido, para mí, por lo menos seguramente para el resto, una tarde muy bien aprovechada, una tarde donde aprendimos un montón, una tarde en la cual, bueno, tal vez invitar también a reproducir esto en los propios países de las organizaciones que están acá presentes, ¿no? Así que gracias, gracias, gracias otra vez a todos y todas, también las quienes están acá, que han asistido, se anotó mucha gente, pero bueno, todos y todas van a recibir el video, el link del video que se está subiendo a YouTube y en la nube, así que bueno, muchas gracias y que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos. Chao, un abrazo. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Gracias. Chao. Gracias. Gracias, Dora. Gracias, Daniel. Gracias, Vivi. Gracias.